En la mañana del 5 de marzo de 1979, dos agentes del FBI llamaron a la puerta de una modesta casa en Arlington Heights, Illinois, un suburbio al noroeste de Chicago, donde las calles estaban bordeadas de casas tipo rancho, y la mayor preocupación de la mayoría de los residentes era si los Cubs tendrían una temporada decente. Los agentes no estaban allí para arrestar a nadie. Estaban allí por una llamada telefónica hecha la noche del viernes anterior, por una pareja que afirmaba que su hijo de 13 años había descubierto algo imposible. Algo que, si era cierto, representaba una de las operaciones de inteligencia soviética más sofisticadas jamás descubiertas en suelo estadounidense. Lo que el chico había encontrado era un cifrado funcional oculto dentro del catálogo de Sears, Roebuck & Company, el voluminoso libro que llegaba a millones de buzones en Estados Unidos y descansaba sobre las mesas de centro desde Maine hasta California. A lo largo de la investigación serían arrestadas al menos 10 personas. Una red encubierta de comunicaciones sería desmantelada, y la forma en que la contrainteligencia estadounidense pensaba sobre los dead drops, puntos muertos, y los mensajes codificados, cambiaría fundamentalmente. El nombre del chico era Michael Harley. Y para entender lo que descubrió primero hay que entender quién era él, y cómo era el mundo en la primavera de 1979. La Guerra Fría llevaba ya más de 3 décadas avanzando a trompicones, y aunque se había enfriado un poco desde las tensiones casi apocalípticas de la crisis de los misiles en Cuba, el juego del espionaje entre Estados Unidos y la Unión Soviética seguía tan activo como siempre. La KGB y la CIA seguían manejando agentes en las capitales del otro. La comunidad de inteligencia estadounidense aún se tambaleaba por las revelaciones sobre los programas de vigilancia interna de la CIA, que habían salido a la luz pocos años antes, durante las audiencias del Comité Church, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza que se había filtrado en la cultura estadounidense. Mientras tanto, se había descubierto que los soviéticos operaban al menos 3 grandes redes de espías en Estados Unidos durante la década de 1970, y los responsables de contrainteligencia sabían que había más que todavía no habían encontrado. Michael Harley vivía con sus padres Gordon y Patricia Harley, y su hermana menor Rachel, en un vecindario donde todos se conocían, y los niños todavía jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas. Gordon trabajaba como ingeniero eléctrico en la planta de Motorola en Arlington Heights. Patricia era profesora sustituta en la escuela secundaria local. Michael asistía a la secundaria donde se le conocía por ser callado, brillante y diferente, en formas que tanto profesores como alumnos tenían dificultades para expresar. Era 1979. Los trastornos del espectro autista no entrarían en el Manual Diagnóstico y Estadístico hasta 1980. La mayoría de la gente en Estados Unidos nunca había oído la palabra autismo, a menos que hubiera visto Rain Man. Pero esa película no saldría hasta 1988. Sin embargo, los padres de Michael sabían que su hijo procesaba el mundo de manera diferente a otros niños. Habló tarde. No fue hasta casi los 4 años que logró construir frases completas. Pero a los 6 años ya leía a un nivel de escuela secundaria. Le costaba mantener el contacto visual, encontraba la conversación trivial casi imposible. Se sentía abrumado por los ruidos fuertes o los cambios inesperados en la rutina, y desarrollaba intereses intensos, casi obsesivos, que lo consumían por completo durante meses o años. Su obsesión actual, la que se había adueñado de su vida desde el verano anterior, eran los patrones. No cualquier patrón, sino los patrones numéricos, específicamente los códigos y cifrados. Todo comenzó cuando su padre llevó a casa un libro de la biblioteca titulado The Code Breakers de David Kahn, una obra monumental de 1200 páginas sobre la historia de la criptografía. La mayoría de los chicos de 13 años le habrían echado una ojeada y se habrían aburrido. Michael lo leyó de cabo a rabo 3 veces. Empezó a sacar de la biblioteca de Arlington Heights todos los libros sobre códigos y criptografía que encontraba. Aprendió por su cuenta sobre cifrados por sustitución, cifrados por transposición one-time pads, claves de un solo uso, la máquina Enigma, los code talkers, navajos, el cifrado de Julio César, el telegrama Zimmerman.
Llenó cuadernos con sus propios sistemas de encriptación, creando códigos elaborados para mensajes que decían cosas como «le di de comer al perro» o «hoy está lloviendo». Mensajes que no necesitaban ser secretos, pero que Michael codificaba de todos modos porque le encantaba el proceso, la elegancia matemática de ocultar información a plena vista. Sus padres lo consideraban inofensivo, incluso encantador en cierto modo. Cuando Michael se interesaba por algo, lo perseguía con una intensidad absoluta que resultaba al mismo tiempo agotadora e impresionante. Patricia Hartley contaría más tarde a los investigadores que a veces se preocupaba por la capacidad de Michael para hacer amigos o desenvolverse en situaciones sociales que requerían espontaneidad e intuición emocional. Pero nunca dudó de su inteligencia. Por cualquier medida era excepcionalmente brillante. Sus profesores lo confirmaban. La profesora de matemáticas de Michael, Elyanena Kowalski, le dijo al FBI que Michael, en esencia, había dejado de participar en su clase de álgebra de octavo grado en octubre, porque se había enseñado a sí mismo cálculo durante el verano, y encontraba el programa regular aburrido. Se sentaba al fondo del aula y trabajaba con libros de texto de matemáticas a nivel universitario, que sacaba de la biblioteca pública mientras ella enseñaba ecuaciones cuadráticas a sus compañeros. El catálogo de Sears entró en la vida de Michael de la misma manera que entraba en millones de hogares estadounidenses por correo. El catálogo de primavera-verano de 1979 llegó a la casa de los Hartley la primera semana de febrero. Un monstruo de 400 páginas que pesaba más de 2 libras con sus páginas brillantes, repletas de todo desde lavadoras, hasta anillos de boda, herramientas eléctricas, hasta muebles de patio vaqueros para niños, hasta cañas de pescar. El catálogo era tan parte de la vida estadounidense como el béisbol o el pastel de manzana, una institución cultural que existía desde 1888 y que llegaba prácticamente a todos los hogares del país. Para la mayoría de las personas era una herramienta de compras, una forma de hojear y pedir productos desde la comodidad del hogar. Para Michael Hartley, se convirtió en algo completamente distinto. Notó el patrón el 11 de febrero de 1979, un domingo por la tarde. La familia acababa de regresar de la iglesia, y Michael estaba tendido en el suelo de la sala con el catálogo abierto frente a él, lo cual no era inusual. A menudo revisaba catálogos, guías telefónicas o diccionarios, no porque quisiera comprar algo o llamar a alguien, o aprender definiciones, sino porque le gustaba su organización, la manera sistemática en que la información estaba presentada. En esta tarde en particular estaba mirando la sección de automóviles, páginas dedicadas a baterías y aceite de motor, cuando algo llamó su atención. Ciertas descripciones de productos parecían mal, no incorrectas exactamente, pero torpes, redactadas de formas que no coincidían con el ritmo natural del resto del texto del catálogo. La mayoría de la gente lo habría descartado como una redacción descuidada o un error de imprenta. El cerebro de Michael no funcionaba así. Cuando veía algo que no encajaba en el patrón, le molestaba del mismo modo que a alguien con oído absoluto le incomodaría una nota fuera de tono. Comenzó a revisar el catálogo página por página, leyendo cada descripción de producto, y empezó a notar más de esas frases. Esas expresiones ligeramente extrañas estaban dispersas por todo el libro. Aparecían quizá una vez cada 40 o 50 páginas, siempre enterradas en bloques de texto densos, donde la mayoría de las personas no se detendrían. Empezó a tomar notas. En un cuaderno nuevo comenzó a registrar cada frase inusual que encontraba junto con el número de página, la categoría del producto y el número de artículo. El trabajo era tedioso y habría vuelto loco a la mayoría de los adolescentes, pero Michael lo encontraba reconfortante. Disfrutaba del proceso metódico de buscar y registrar. Al final de ese primer día tenía anotadas 17 frases. Al final de la semana había encontrado 43. Las frases en sí parecían sin sentido probado bajo condiciones extremas del norte disponible, solo en mercados regionales recomendado para aplicaciones industriales. Eran el tipo de lenguaje técnico anodino que aparecía en miles de descripciones de productos en todo el catálogo. Pero Michael había notado que esas frases en particular rompían ciertos patrones gramaticales o lógicos que se mantenían en el resto del libro.
El 18 de febrero, exactamente una semana después de haber empezado, Michael decidió poner a prueba una hipótesis. Había estado leyendo sobre las estaciones de números, esas misteriosas transmisiones de ondas cortas que emitían secuencias aparentemente aleatorias de números o palabras, que se creía ampliamente que eran mensajes codificados para agentes extranjeros, operando en países enemigos. Las transmisiones habían sido documentadas desde la Primera Guerra Mundial, y a pesar de décadas de monitoreo por parte de agencias de inteligencia, ningún gobierno había reconocido oficialmente operarlas. Michael se preguntó si las frases del catálogo de Sears podrían funcionar del mismo modo, si eran mensajes ocultos a plena vista destinados a ser leídos solo por quienes sabían dónde mirar y cómo descifrarlos. Comenzó con el enfoque más simple posible, el que se había usado durante siglos. Tomó la primera letra de cada frase inusual, en el orden en que aparecían en el catálogo de adelante hacia atrás, y las escribió en secuencia. Terry Motel Cap. Nada, solo letras aleatorias. Probó con la última letra de cada frase. Tampoco funcionó. Intentó tomar la primera letra de cada segunda frase, de cada tercera, de cada quinta. Probó enfoques de numerología asignando números a letras. Intentó mirar los números de producto en sí buscando relaciones matemáticas. Nada funcionó. Pasaron los días, luego las semanas, y Michael llenó página tras página de su cuaderno con intentos fallidos. La mayoría de las personas habrían renunciado. La mayoría habría concluido que estaban viendo patrones donde no existían, que las frases torpes eran solo frases torpes, y nada más. Pero la particular forma de pensar de Michael hacía que rendirse fuera casi imposible una vez que se había convencido de que un patrón existía. Su madre contaría más tarde a los investigadores del FBI que Michael regresaba de la escuela, tomaba un refrigerio y subía directamente a su habitación para trabajar en lo que él llamaba el problema del catálogo. Algunas noches se saltaba la cena tan absorto en su trabajo que no oía a su madre llamarlo. Sus calificaciones, que siempre habían sido excelentes, comenzaron a bajar ligeramente, no porque no pudiera hacer el trabajo escolar, sino porque estaba dedicando todo su tiempo al código en lugar de las tareas. El gran avance llegó el 2 de marzo de 1979, casi 3 semanas después de haber comenzado. Michael estaba acostado en su cama esa noche pensando en todo lo que había intentado sin éxito. Había estado abordando el problema como si el mensaje estuviera codificado en el texto mismo. Pero, ¿y si el texto no era el mensaje? ¿Y si el texto era solo un marcador, una forma de apuntar hacia otra cosa? Se levantó de la cama, encendió la lámpara de su escritorio y sacó nuevamente el catálogo. Miró una de las frases que había marcado, probado bajo condiciones extremas del norte, que aparecía en la página 487, en la descripción de un juego de cables de arranque. Número de artículo 396-9427. Y si los números importaban más que las palabras, comenzó a escribir solo los números asociados con cada frase inusual, el número de página y el número de artículo. 473-9407. Intentó sumarlos, restarlos, buscar números primos. Nada. Luego recordó algo del Code Breakers, una sección sobre códigos de libro, donde una cadena de números hacía referencia a páginas, líneas y palabras específicas en un libro comúnmente disponible. Ambas partes debían poseer la misma edición del mismo libro para que el código funcionara. El catálogo de Sears era perfecto para eso. Millones de copias del mismo libro distribuidas libremente, descansando en hogares de todo Estados Unidos, imposibles de rastrear. Y si los números no eran el código en sí, sino coordenadas que apuntaban a otros lugares del catálogo, tomó la primera frase inusual que había encontrado en la página 127 número, de artículo 84, 6-2-34. Fue a la página 84 del catálogo. En esa página contó hasta la línea 62 y miró el carácter 34. Era una M. La escribió. Tomó la segunda frase inusual, página 316 número, de artículo 52-8-9-15. Fue a la página 52, contó hasta la línea 89, carácter 15, la letra T. Continuó con la tercera, la cuarta, la quinta frase, MT, SUNDAI.
Se quedó mirando esas 7 letras durante un minuto entero antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. Empty Sunday Mount Sunday. Empty Sunday. Y entonces encajó. No era empty. Era una abreviatura. Meeting. Empty Sunday. Meet Sunday. Ahora tenía las manos temblando mientras trabajaba el resto de las frases inusuales que había catalogado. En total eran 43. Cada una proporcionaba una nueva letra o número basados en el sistema de coordenadas página, línea, carácter, oculto en los números de artículo. El mensaje completo, cuando descifró las 43 frases, decía: Sunday, 1800, Grand Park Bench, 47 Red Scarf, Confirm via Usual Channel Package Ready. Michael se quedó sentado en su escritorio mirando lo que había escrito. Y por primera vez en las 3 semanas que llevaba trabajando en el problema, sintió verdadero miedo. Esto ya no era un ejercicio académico, era real. Alguien había incrustado un mensaje oculto en el catálogo de Sears. Un mensaje sobre una reunión en Grand Park en Chicago. Una reunión que tendría lugar a las 18:00 horas, las 6 de la tarde un domingo. Allí estaría alguien usando una bufanda roja. Un paquete estaba listo. El lenguaje, la estructura, el secreto, todo, apuntaba a una sola conclusión: espionaje. Bajó las escaleras y encontró a sus padres viendo la televisión en la sala. Su padre estaba leyendo el periódico. Su madre estaba tejiendo. Y en la televisión sonaba alguna comedia. Ninguno de los dos estaba prestando verdadera atención. Michael se quedó en el umbral por un momento sin saber cómo empezar. Finalmente simplemente dijo: necesito mostrarles algo. Su voz debió de sonar lo bastante urgente porque ambos levantaron la vista de inmediato. Lo siguieron de vuelta a su habitación donde él había extendido el catálogo, sus cuadernos, sus páginas de cálculos, los intentos fallidos y finalmente la decodificación exitosa. Les explicó todo guiándolos exactamente por cómo había encontrado el patrón y cómo funcionaba el código. La primera reacción de Gordon Harley fue escepticismo. Tomó el cuaderno, revisó el trabajo de Michael, miró el catálogo y le preguntó a su hijo si estaba absolutamente seguro de haberlo hecho correctamente. Michael se lo explicó otra vez paso a paso. Gordon era ingeniero. Entendía los sistemas matemáticos y los procesos lógicos. Podía ver que la metodología de Michael era sólida, que el patrón era real y no imaginado. La primera pregunta de Patricia Hartley fue qué debían hacer al respecto. Michael dijo que no lo sabía, que por eso se lo estaba contando. Los 3 se sentaron en la habitación de Michael durante casi 1 hora discutiendo posibilidades. Tal vez no significaba nada. Tal vez era algún tipo de juego publicitario elaborado. Tal vez era una búsqueda del tesoro. Pero el lenguaje del mensaje no respaldaba esas teorías. Meet Sunday Grand Park, Red Scarf, Package Ready. Eso era lenguaje de espionaje. Así se comunicaban los espías. Gordon tomó la decisión de que debían llamar al FBI. Era tarde, después de las 10 de la noche de un viernes, pero buscó el número de la oficina del FBI en Chicago en la guía telefónica y llamó a la línea principal. Le atendió un oficial de guardia. Gordon explicó que tenía información sobre lo que podría ser un mensaje codificado usado para espionaje, y trató de transmitir que sí hablaba en serio, y no era una broma. El oficial de guardia, para su crédito, tomó la información, incluida la dirección y el número de teléfono de la familia Hartley, y dijo que alguien daría seguimiento. Gordon no tenía idea de si realmente alguien lo haría, pero alguien lo hizo. El lunes por la mañana, 5 de marzo, un agente del FBI llamado Thomas Kovach llamó a la casa de los Hartley. Gordon ya estaba en el trabajo, así que Patricia contestó y explicó que su esposo había hecho la llamada inicial, pero que había sido su hijo quien realmente había descubierto el código. Kovach preguntó si podía ir a la casa esa tarde para hablar más a fondo. Patricia dijo que sí. Esa tarde, alrededor de las 3, Kovach llegó. Era un hombre de casi 40 años, vestido con un traje oscuro, educado, pero profesionalmente escéptico. Patricia hizo café. Michael llegó de la escuela alrededor de las 3:30 y encontró a un agente del FBI sentado en su mesa de cocina.
Kovacs le pidió a Michael que explicara lo que había encontrado. Michael lo hizo sacando el catálogo y sus cuadernos, caminando por todo el proceso tal como había hecho con sus padres. Kovacs escuchó, hizo preguntas, tomó notas. Le interesaba especialmente el tiempo. ¿Cuándo había llegado el catálogo? ¿Cuándo había notado Michael el patrón? ¿Cuándo había descifrado el código? Michael le dio las fechas. El 7 de febrero para la llegada del catálogo. El 11 de febrero para notar el patrón. El 2 de marzo para resolverlo. Eso significaba que el mensaje había estado oculto en el catálogo casi un mes antes de que alguien lo descifrara. La reunión mencionada en el mensaje Mid-Sunday presumiblemente ya había ocurrido. La fecha exacta no se especificaba, y varios domingos habían pasado desde la llegada del catálogo. Pero Kovacs explicó que el catálogo se distribuía durante varias semanas con distintas regiones, recibiéndolo en momentos diferentes. Si el mensaje era real, si esto era realmente un sistema de comunicación de espionaje, el domingo en cuestión, probablemente no era una fecha fija, sino el primer domingo después de recibir el catálogo, o quizá un domingo un cierto número de semanas después. Así funcionaban muchas veces estos sistemas con códigos de tiempo que permitían variaciones en la distribución. Kovacs se llevó el catálogo y los cuadernos de Michael cuando se marchó, prometiendo que los analistas los revisarían. Le dijo a la familia Hartley que no hablaran de esto con nadie. Les dio su número directo y les dijo que llamaran si pensaban en algo más. Luego se fue, y la familia Hartley se quedó sola con el conocimiento de que su hijo posiblemente había descubierto una red de espías soviéticos y que el FBI ahora formaba parte de sus vidas. Lo que la familia Hartley no sabía, lo que el agente Kovacs no les dijo ese primer día, era que el FBI llevaba años buscando exactamente este tipo de operación. La inteligencia soviética tenía una larga historia de usar métodos creativos de comunicación. En las décadas de 1950 y 1960, habían usado microdots diminutas, fotografías reducidas al tamaño de un punto mecanografiado, escondidas en cartas o revistas. Habían usado tinta invisible, transmisiones de radio y elaborados sistemas de dead drops, donde los agentes dejaban materiales en lugares públicos para que otros agentes que nunca se reunían cara a cara los recogieran. Pero a finales de la década de 1970, la contrainteligencia estadounidense se había vuelto muy buena detectando esos métodos tradicionales. Los microdots aparecían bajo examen microscópico. La tinta invisible podía revelarse con tratamiento químico. Las transmisiones de radio podían triangularse. Los dead drops podían ser vigilados. El FBI sabía que los soviéticos debían haber desarrollado métodos nuevos más limpios, pero no sabían cuáles eran. Un sistema de comunicación incrustado en un catálogo de consumo masivo era brillante en su simplicidad. El catálogo de Sears era ubicuo, imposible de rastrear y completamente inocente. Un agente soviético viviendo en Estados Unidos podía recibir el catálogo igual que todos, podía tenerlo en su mesa de centro o estantería sin despertar sospechas, y podía descifrar mensajes con calma en la privacidad de su hogar. No había equipos de radio sospechosos que explicar, ni viajes furtivos a parques, o cabinas telefónicas, ni cartas cifradas susceptibles de ser interceptadas, solo un catálogo que millones de personas recibían y que nadie miraría dos veces. En menos de 48 horas después de la visita del agente Kovacs a la casa de los Hartley, un equipo completo de criptoanalistas y especialistas en contrainteligencia del FBI estaba analizando el trabajo de Michael. Verificaron su metodología, confirmaron que el patrón era real y comenzaron el proceso de tratar de averiguar quién lo había creado y cuántos otros catálogos podían estar afectados. Sacaron copias de catálogos anteriores de Sears del archivo del FBI y de bibliotecas públicas retrocediendo 2 años, y empezaron a buscar patrones similares. Los encontraron. El catálogo de otoño de 1978 los tenía. El catálogo de primavera de 1978 los tenía. El catálogo de otoño de 1977 también. Cada catálogo contenía entre 35 y 50 descripciones de productos redactadas de forma inusual que, al ser descifradas usando el mismo sistema página-línea-carácter que Michael había descubierto, producían un mensaje.
Los mensajes eran siempre breves, siempre operativos, lugares de reunión, horarios, señales de reconocimiento, instrucciones para recuperar materiales, confirmaciones de información ya entregada. El FBI estaba observando una red de comunicación que había estado operando con éxito bajo las narices de los estadounidenses por al menos 2 años, y posiblemente más. La investigación que el FBI renombró como Operación Catálogo se expandió rápidamente. La contrainteligencia del FBI quería saber cómo estaban entrando los mensajes en el catálogo. Sears Roebuck and Company tenía su sede en Chicago en la Torre Sears, que acababa de ser terminada en 1973, y entonces era el edificio más alto del mundo. El catálogo se producía mediante una operación masiva que involucraba a cientos de empleados redactores, editores, fotógrafos, diseñadores y personal de producción. Insertar un mensaje codificado en el catálogo requeriría a alguien interno, alguien con acceso al proceso de redacción y edición, que pudiera introducir frases inusuales en las descripciones de productos sin que nadie se diera cuenta. Agentes del FBI entrevistaron a los ejecutivos de Sears el 12 de marzo de 1979, explicando únicamente que investigaban una posible brecha de seguridad y solicitando una lista completa de todos los empleados que trabajaban en la producción del catálogo. Sears cooperó totalmente, aunque la dirección de la empresa estaba claramente desconcertada sobre qué buscaba exactamente el FBI. La lista de empleados era extensa, más de 300 personas con algún nivel de acceso al contenido del catálogo. El FBI comenzó el proceso de examinarlos a todos, realizando verificaciones de antecedentes y buscando cualquier conexión con la inteligencia soviética o cualquier actividad sospechosa. Era un trabajo lento y metódico. Mientras tanto, el FBI también intentaba averiguar quién estaba recibiendo esos mensajes y cómo. Los propios mensajes ofrecían algunas pistas. Mid Sunday, 1800. Grant Park Bench. 47. Red Scarf. Grant Park era un inmenso parque público en el centro de Chicago, justo en la orilla del lago Michigan. Bench 47 podía significar cualquier cosa. Había cientos de bancos en Grant Park, pero los agentes del FBI familiarizados con el parque reconocieron que muchos bancos estaban numerados, un detalle que la mayoría de los visitantes no notaba. Los bancos numerados formaban parte de un programa de adopción, donde la gente podía patrocinar un banco en honor a alguien. Y cada banco adoptado tenía una pequeña placa con un número. El Banco 47 existía. Estaba en el lado este del parque mirando hacia el lago, relativamente aislado. El FBI puso el banco bajo vigilancia, aunque para ese momento cualquier reunión mencionada en el catálogo de primavera presumiblemente ya había ocurrido. También volvieron a revisar sus archivos, mirando mensajes descifrados de catálogos anteriores, tratando de identificar patrones en los lugares y horarios de reunión. Encontraron algo interesante. Varios mensajes hacían referencia a ubicaciones en Chicago, pero otros mencionaban Milwaukee, Detroit y Cleveland. No era una operación en una sola ciudad, era una red regional. El avance clave para identificar al infiltrado en Sears llegó el 24 de marzo de 1979, casi 3 semanas después del inicio de la investigación. Las verificaciones de antecedentes del FBI habían marcado a un redactor llamado Alexei Pitishin, de 41 años, que trabajaba en la división del catálogo de Sears. Pitishin era ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en la Unión Soviética, pero había emigrado a Estados Unidos en 1962, a los 24 años, durante un breve periodo en el que las restricciones soviéticas de emigración se habían relajado. Había trabajado en varios empleos antes de llegar a Sears, el más reciente como redactor técnico en una empresa manufacturera. Su historial laboral era limpio. Todas sus referencias habían sido verificadas cuando Sears lo contrató, y no había mostrado señales de problemas en sus 3 años con la compañía. Pero la investigación más profunda del FBI reveló algo que Sears no sabía antes de emigrar a Estados Unidos. Pitishin había servido en el ejército soviético durante 3 años, incluyendo un periodo en la inteligencia militar. Ese detalle había sido omitido en su documentación de inmigración.
No era una prueba de espionaje, pero sí suficiente para justificar una vigilancia más estricta. El FBI obtuvo autorización para someterlo a vigilancia y comenzó a monitorear las llamadas telefónicas, el correo y los movimientos de Pitishin. También colocaron a una agente encubierta en la división del catálogo de Sears, una mujer que se unió al equipo como redactora temporal, pero cuyo trabajo real era observar los hábitos laborales y las relaciones de Pitishin. Lo que encontraron en las siguientes semanas fue un patrón de comportamiento cada vez más sospechoso. Pitishin trabajaba en horarios inusuales, a menudo quedándose hasta tarde en la oficina cuando la mayoría de los empleados ya se había ido a casa. Tenía acceso al sistema de edición del catálogo y realizaba regularmente lo que describía como correcciones menores en las descripciones de productos, cambios tan pequeños que rara vez requerían una segunda revisión. La agente encubierta lo observó haciendo estos cambios por la noche, trabajando a partir de una lista escrita a mano que guardaba en el cajón de su escritorio, una lista que cuidaba con extremo celo y nunca dejaba desatendida. El 18 de abril de 1979, el FBI decidió actuar. Arrestaron a Alexei Pitishin en su casa en Evanston, Illinois, a las 6 de la mañana. Simultáneamente arrestaron a otras 7 personas, 4 en Chicago, 2 en Milwaukee y 1 en Cleveland, todas sospechosas de formar parte de la red de comunicaciones. Los arrestos fueron coordinados para ocurrir exactamente al mismo tiempo para evitar que alguien pudiera alertar a los demás. La operación del FBI era altamente clasificada, y la forma en que lograron identificar a los otros operativos sigue siendo un misterio hasta hoy. La casa de Pitishin fue registrada, y los agentes encontraron materiales que confirmaban lo que sospechaban. En un cajón con doble fondo en la cómoda de su dormitorio, ocultos bajo capas de ropa, había 3 objetos: una one-time pad clave de un solo uso, una clave cifrada para codificar y decodificar mensajes, un pasaporte soviético con su nombre de nacimiento que no era Alexei Pitishin, sino Dmitry Kavern, y una lista de categorías de productos y rangos de páginas para el catálogo de otoño de 1979, con anotaciones manuscritas en ruso que indicaban en qué categorías se incluirían los próximos mensajes codificados. El FBI había desmantelado la red, pero la investigación estaba lejos de terminar. Pitishin se negó a cooperar, ejerció su derecho a permanecer en silencio y pidió un abogado. Los otros arrestados, en su mayoría ciudadanos soviéticos viviendo en Estados Unidos con visas de estudiante o de trabajo, también se negaron a hablar. Pero las pruebas encontradas en sus casas y apartamentos dibujaban un panorama claro, eran operativos de la KGB, dirigiendo una red de recolección de inteligencia, y habían estado usando el catálogo de Sears como su canal principal de comunicación durante al menos 2 años, posiblemente más. La información que recopilaban, según documentos encontrados durante las redadas, incluía especificaciones técnicas de equipos de manufactura estadounidenses, detalles sobre métodos de producción industrial, información sobre huelgas laborales y condiciones económicas en industrias clave, y mapas de instalaciones militares y centros de contratistas de defensa. No eran secretos militares de alto nivel, pero sí inteligencia valiosa, el tipo de información económica e industrial que ayudaba a los planificadores soviéticos a comprender las capacidades y vulnerabilidades de la manufactura estadounidense. La red había estado operando silenciosa y exitosamente, recopilando información y transmitiéndola mediante un sistema de comunicación tan simple y tan oculto a plena vista que nadie había pensado en buscarlo, hasta que un niño de 13 años con autismo y obsesión por los códigos decidió leer el catálogo de Sears con más atención que probablemente cualquier otra persona en Estados Unidos. El juicio de Alexei Pitishin comenzó en septiembre de 1979 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. El caso en su contra se construyó sobre las pruebas físicas encontradas durante su arresto, y el registro de su casa, la one-time pad, las claves de cifrado, el pasaporte soviético, combinados con el testimonio de agentes del FBI sobre el sistema de códigos del catálogo y su uso. Michael Harley nunca fue llamado a testificar.
El FBI decidió que su participación no era necesaria para demostrar el caso, y querían proteger a un menor del escrutinio y el posible peligro que podría surgir si se le identificaba como la persona que había expuesto la operación. El juicio duró 6 semanas. En noviembre de 1979, Alexei Pitishin fue declarado culpable de 4 cargos de espionaje bajo la ley de espionaje y sentenciado a 35 años en una prisión federal. Los demás acusados recibieron penas que iban de 10 a 25 años. 2 de ellos eran ciudadanos soviéticos que finalmente fueron deportados tras cumplir sentencias reducidas, como parte de un intercambio de prisioneros en 1983. Pitishin permaneció bajo custodia federal y nunca fue canjeado. Murió en prisión en 1997. La investigación del FBI sobre cuántos otros catálogos de Sears podrían haber llevado mensajes codificados continuó durante otro año. Examinaron todos los catálogos desde 1975, cuando se creía que Pitishin había sido contactado por la inteligencia soviética por primera vez. Al final, encontraron mensajes codificados en 12 ediciones diferentes del catálogo, incluidas ediciones especiales producidas entre 1977 y la primavera de 1979, el catálogo de otoño de 1979 y todas las ediciones posteriores del Big Book estaban limpias porque para entonces el FBI había trabajado discretamente con Sears para implementar procedimientos adicionales de revisión del contenido y prevenir cualquier infiltración similar en el futuro. Sears nunca fue implicada en ninguna mala conducta. La empresa había sido explotada por un agente soviético que se infiltró en su plantilla, pero no había evidencia de que nadie en Sears, aparte de Pitishin, supiera lo que ocurría. El papel de Michael Hartley permaneció clasificado durante años. A él y a su familia se les ordenó no hablar de lo sucedido, y cumplieron con ello. La vida volvió a algo parecido a la normalidad, aunque lo normal ahora incluía visitas ocasionales de agentes del FBI que hacían preguntas de seguimiento o querían la ayuda de Michael para analizar patrones similares en otros documentos. Michael regresó a la escuela a sus clases de matemáticas y a sus cuadernos llenos de cifrados. Sus profesores nunca supieron que su alumno callado y torpe había descifrado un código de espías soviéticos. Sus compañeros nunca supieron que el chico que se sentaba al fondo de la clase resolviendo problemas de matemáticas universitarias también había ayudado al FBI a lograr uno de los arrestos de contrainteligencia más importantes de la última etapa de la Guerra Fría. Michael Hartley se graduó de la escuela secundaria en 1983, ingresó al MIT para estudiar matemáticas, obtuvo su doctorado en 1991 y desarrolló una carrera distinguida en criptografía y seguridad informática, trabajando finalmente para un contratista de defensa en proyectos clasificados. Nunca habló públicamente sobre el caso del catálogo de Sears, aunque quienes lo conocían y conocían su historia, decían que mantuvo el interés en los patrones y los códigos durante toda su vida. El catálogo de Sears continuó publicándose hasta 1993, cuando la empresa discontinuó el formato de Big Book en favor de catálogos especializados, víctima de los cambios en las tendencias minoristas y del auge de los sistemas de compras informatizados. En su apogeo, el catálogo llegaba a 40 millones de hogares estadounidenses y era posiblemente el documento individual más distribuido en los Estados Unidos. ¿Cuántas otras personas recibieron esos catálogos entre 1977 y 1979? Y nunca notaron el patrón oculto en su interior millones. Michael Hartley fue el único que lo vio, el único cuya forma particular de pensar hizo que esas frases ligeramente extrañas destacaran como anomalías dignas de ser investigadas. En la vasta maquinaria de la inteligencia y contrainteligencia de la Guerra Fría con sus satélites y supercomputadoras y ejércitos de analistas, la atención obsesiva al detalle y la capacidad de reconocer patrones de un niño de 13 años logró lo que todos los demás habían pasado por alto.